de los oyentes y esperamos que sea una bendición la reflexión de esta noche. El que les habla es el pastor Marcial Cabrajul Caballejos, que por ahora estoy de visita. Razón es el retiro pastoral que se está llevando a cabo aquí en Bambamarca. Hay muchas religiones hoy en día. Hay muchos que dicen tener y gozar de la verdad. Hay muchos que piensan que su religión es mejor que la otra. Pero cuando vamos a Santiago, encontramos qué es la verdadera religión. Comparándolo con el apóstol Juan, encontramos en Lucas también lo que es el verdadero evangelio. Y Santiago nos va a decir en Santiago capítulo 1, versículos 21, del 22 hasta el 25, 21 al 25. No lo leemos por el tiempo, pero quisiera pensar en 4 aspectos en esta noche. Santiago nos dice lo que debemos hacer. También él menciona lo que debemos evitar y en tercer lugar, cómo hacer lo que debemos hacer. Finalmente hay una bendición para todos aquellos que hacen la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Y la Biblia misma dice, Santiago dice, pero sed, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La palabra de Dios nos enseña a vivir una vida transparente, una vida clara, una vida sin hipocresía y sin falsedades. Cuando dice ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y yo estoy seguro, amigo, amiga, que conoces a muchos evangélicos, pero que son oidores de la palabra de Dios. Pero hay pocos evangélicos que sí hacen la palabra de Dios, practican la palabra de Dios, realizan todo lo que la palabra de Dios dice. Segundo lugar, ¿qué hay que evitar? Y ahí el versículo 22, la segunda parte dice ahí, no nos engañemos, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Nosotros conocemos que hay personas que engañan demasiado, mienten demasiado, incluso condicionan al ser humano. No hablan de un amor, de un Dios de amor. No se está hablando de un Dios que perdona, de un Dios bondadoso, sino más bien nos engañan y dicen que Dios es un Dios que nos va a castigar, nos va a mandar al infierno, lo cual no es así. La palabra de Dios dice, aquel que hace la palabra de Dios tiene recompensa, tiene ciertas ventajas sobre los demás. Cuenta con la presencia de Dios y cuenta con las bendiciones de Dios. Por eso el apóstol Santiago, dice, no nos engañemos a nosotros mismos, no nos mintamos a nosotros mismos diciendo que somos los mejores evangélicos, que nuestra iglesia es la mejor porque gritamos, porque nos caemos, porque tienen profecía, tienen sueños, y la Biblia dice que no. La Biblia dice que hay que ser hacedores de la palabra de Dios. Entonces ahí está la importancia del evangelio. No es cuestión de oír, no es cuestión de jactarse, de enaltecerse, dejar que la soberbia cada día crezca más y más en nuestras vidas, sino tenemos que ser hacedores de la palabra
de Dios. Eso es lo más importante en nuestra vida, de veras, queridos amigos y hermanos. Si usted está buscando una iglesia donde congregar, busque la iglesia que hace la palabra de Dios, que practica la palabra de Dios, que no es mentiroso, que no se engaña a sí mismo. A veces en la iglesia son una cosa, en la calle son otra cosa. Yo les decía a algunos hermanos en cierta congregación, los que vendían en el mercado, que expendían sus artículos de primera necesidad, abarrotes, etcétera, etcétera. Digo a los hermanos evangélicos, les decía, ¿cuántos de ustedes tienen su balanza que tiene 1000 gramos? Y varios de ellos agacharon cabeza diciéndome que solamente, y uno se paró valientemente y dice, yo doy 800 gramos, pero les digo el costo, el precio de lo que la mercadería cuesta. No sé, de repente usted es uno de ellos que dice, hay que ser fiel a Dios, hay que dejar todo para consagrarse en las cosas de Dios, para que la presencia de Dios venga a nosotros. Pero del dicho al hecho, como dice el adagio, hay mucho trecho. Entonces vale la pena pensar en esta noche si nuestra vida es coherente, nuestra práctica y nuestra teoría es coherente, o simplemente somos teóricos y en la práctica le fallamos a Dios. Somos muy cristianos, cantantes, excelentes cantantes dentro de la iglesia, pero afuera como somos. Entonces Santiago recomienda, dice, ¿no?, que no nos engañemos a nosotros mismos, seamos sinceros. Si yo estoy mal, debo reconocer que estoy mal. Si ando en malos pasos, en malas compañías, con malos amigos, debo confesarme a mí mismo que las cosas cada día están mal. Y no puedo engañarme, a mí mismo no puedo engañarme. Ustedes saben, a nosotros mismos no podemos mentirnos, tenemos que ser sinceros, mucho más al Señor, tenemos que ser sinceros con Dios. Y en tercer lugar, el cómo debemos hacer. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, le da libertad. Mas el que mira en la palabra de Dios, en otras palabras, tiene libertad. Mas el que practica la palabra de Dios es libre. No tiene por qué temer a nadie ni preocuparse de lo que pueda pasar o suceder, aunque la muerte le venga, aunque haya situaciones naturales difíciles de superar. Él no tiene que temer a nada, porque él está viviendo, practicando la perfecta ley. Está practicando la palabra de Dios. Tanto su teoría como su práctica son coherentes, de tal manera que se le ve un cristiano verdadero, un cristiano sincero, que en realidad eso nos ayuda a hacer ejemplo, seguir su ejemplo, seguir su buen testimonio que esta persona tiene. Es interesante que podamos pensar que hay que escudriñar las sagradas escrituras y practicar lo que leemos de la palabra de Dios. Hay que sacar tiempo donde no hay para enterarnos de lo que dice Dios. Hay que sacar tiempo para poder memorizar algunos versículos que nos pueda ayudar y que nos pueda, en el momento de la prueba, la dificultad, nos pueda hacer reflexionar y haber cambios en nuestra vida. Finalmente, ¿qué bendición recibe la persona que practica la palabra de Dios? A veces somos un poco ingratos, pedimos y pedimos a Dios, pero nunca somos fieles a su palabra. Nunca queremos hacer lo que Él dice. Y ahí el versículo 25, ustedes si tienen Biblia ahí, pero mejor lo leo, dice, este será bienaventurado en lo que hace. Obedecer a Dios trae
en sí mismo su propia recompensa. Versículo 25, otra vez lo leo. Este será bienaventurado en lo que hace. Qué lindo, ¿no? Que Dios nos diga, si tú practicas la palabra de Dios, vives tal y como yo quiero que vivas, si tú enderezas tus caminos, enderezas tus pensamientos, además haces bien al prójimo, te portas bien con ellos, entonces eres bienaventurado. Doblemente feliz, dice el idioma griego, doblemente feliz. Una persona que cumple con todo lo que dice el Señor va a ser una persona muy feliz. No es una persona que anda renegando, rabiando, ni anda preocupada ni desesperada. Es una persona que vive feliz y muy feliz, y esa felicidad siempre lo va contagiando a los que están en su entorno. No es una persona que está rabiando a cada rato, sino es una persona que le gusta alegrar más bien el ambiente donde está. Debemos obedecer entonces la palabra de Dios. La felicidad depende de la obediencia a la palabra de Dios. La tranquilidad, el gozo, la alegría depende de la obediencia a la palabra de Dios. Mi querido amigo, hermano, hay tres cosas que tienen bendición. La primera cosa, hemos dicho, lo que debemos hacer la palabra. ¿Qué podemos evitar? La mentira y el engaño en nuestras vidas. Y finalmente, ¿cómo debemos hacer? Ir viviendo la palabra de Dios. Solo así podemos tener bendición y seremos más felices de lo que creemos hasta ahora. De repente usted está pensando que, como algunos han dicho, meterse a la religión es perder muchas cosas. No es cierto. A la religión seguro que sí, pero al evangelio es otra cosa. El evangelio hay que leerlo, hay que vivirlo, no hay que vivir una vida engañada, y entonces seremos felices en nuestras vidas. Gracias a Dios. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches en el nombre de Jesús.